Es un gusto volver a convocar en nuestro programa a Miguel Ángel Barrios, profesor en Historia, magíster en Sociología, doctor en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencia Política, diploma en Relaciones Internacionales, un catedrático que tiene numerosas obras publicadas, numerosos libros. Tenemos uno de ellos acá, El latinoamericanismo educativo en la perspectiva de la integración regional. Interesantísimo libro, recomendable, que se propone reconstruir el programa educativo de la generación latinoamericana del 900. Manuel Ugarte, José Vasconcelos y tantos. Hoy vamos a hablar precisamente de educación con Miguel Ángel Barrios, porque es un tema fundamental en esta Argentina que estamos transitando, en este momento tan complejo de nuestra querida y amada Argentina, donde estamos sufriendo distintas situaciones, complejidades, crisis. Una de ellas tiene que ver con la crisis de formación de identidad, ¿no? La educación es una herramienta fundamental para forjar la cultura, la identidad de los pueblos, sin lo cual es muy difícil, sin entender de dónde venimos, es muy difícil luchar por nuestra soberanía. Y en un contexto, en un mundo donde, por ejemplo, la inteligencia artificial está tallando o está empezando a tallar fuertemente. Los desafíos de la educación argentina en tiempos de la inteligencia artificial. Este es el eje de este encuentro con Miguel Barrios. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día, estimado Luis. Siempre agradecido cuando me invitas al programa. Saludo a tu audiencia y muchos de ellos colegas. Y bueno, estamos por reflexionar sin tener una receta técnica, sino tomando los ejes, diríamos, de lo que creemos son los grandes desafíos de la educación, diríamos, en tiempos donde la mayores incertidumbre son las incertezas. Estamos en tiempos de, más que en una época de cambios, en un cambio epocal y de paradigmas absolutos. Y bueno, hay que repensar el Estado y la nación, pero no podemos dejar de lado en primer orden la cuestión central, que entender que la soberanía de los pueblos en su condición más profunda es la cultura. Y la cultura es una forma de ser y estar en el mundo, y la cultura se dinamiza y se fortalece en la medida en que la educación cumpla su rol, es decir, que partimos de una definición de educación, que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra conversación, que es que la educación es la transmisión intencional de la cultura a un sujeto pedagógico, que es la persona, claro, y para que adquiera competencia, habilidades e información, para que a partir de allí tome un pensamiento crítico hacia la libertad. Es inescindible la educación, la cultura, sin la libertad. Claro, sin dudas. Te escuchaba, Miguel, y pensaba, ¿no?, en la generación del 80, como a través de la institucionalización de un programa educativo a partir de la ley 1420, en épocas de Julio Argentino Roca, bueno, Argentina logró entonces, un país en gestación, logró educar o alfabetizar a más del 80% de nuestra población, récord en América Latina,
y en el mundo también, porque creo que ni siquiera España tenía esos estándares educativos entonces, un país que tenía alrededor de 1.900.000 habitantes, y está relacionado con esto que decías, Miguel, ¿no? Porque lo que se estaba buscando, perdón, era educar al soberano, ¿no? Era más allá del tinte, de cierto tinte oligárquico en aquellos gobiernos, sí se estaba buscando educar, gestar una nación, ¿no? En un proceso de unidad nacional que era común en muchos países del mundo. Argentina lo estaba transitando, ¿no? Y justamente esto un poco está en crisis hoy, a partir de un mundo en el que el gran capital financiero domina ciertas tecnologías, como la inteligencia artificial, y la decadencia institucional de los estados también hace mella en este encuentro, ¿no? Entre dos, podemos llamarle paradigmas distintos: la nacionalidad, nuestra nación, Argentina, y el capital financiero que domina la inteligencia artificial, ¿no? Sí, ¿en qué sentido es importante destacar, en base a lo que vos decís, es que no podemos hablar, y comparando la cuestión del 80, de la educación sin un proyecto de Estado? Claro. Es decir, hay una crisis en la economía, hay una crisis en el área de la defensa, en el área de la seguridad, en el área de la gestión pública, en la medida en que la matriz central es que no hay un proyecto de Estado. Entonces, yo quiero destacar, previo al 80, tal cual y coincidiendo con tu análisis, primero homenajear al gran patriarca de la Federación, al brigadier general Estanislao López, porque en el año 1818, en el área de la Liga de los Pueblos Libres, siendo gobernador artiguista López, se realiza por primera vez en lo que hoy es la Argentina, el primer estatuto del docente. Qué interesante, Miguel. El primer estatuto del docente fue en la provincia de Santa Fe, en lo que se denominaba en la época de Artigas las escuelas de la patria. Anteriormente también jugaron un papel central las escuelas comunales o escuelas de los cabildos, luego las escuelas de la patria en el ámbito federal, y posteriormente en el 80, bueno, después el normalismo, las escuelas normales con Sarmiento, y con sus luces y sombras, siempre Claro. bajo la lógica de la civilización o barbarie, pero también en la lógica de la alfabetización. O sea que se estaba generando un proyecto que no era un proyecto industrial luego de caído o derrotado el federalismo. Eso lo dice muy bien el soldado Martín Fierro. Y en el año 80 hay una ley muy importante, la ley 1420, primaria, laica y obligatoria, que sirve con la ley del servicio militar y con Roca a plasmar luego en 1912 la ley Sáenz Peña. Es importante ver ese tipo de ley de educación primaria, ley del servicio militar con Riccieri y ley Sáenz Peña en 1912. Y el objetivo fue la alfabetización, como posteriormente la reforma universitaria del 18 y el cogobierno estudiantil y la autonomía universitaria apoyada por Irigoyen, reforma que tuvo eco latinoamericano, se complementa con la gratuidad de la enseñanza con Perón, de la enseñanza universitaria, Sí, sí. y hay un enfoque
educativo vinculado al proyecto industrial. Ahí nacen las famosas escuelas obreras, las escuelas industriales, las universidades obreras y las universidades industriales, hoy UTN o las ENEP, pero que encuentran en Perón. Un gran precursor fue Osvaldo Mañasco, el ministro de Educación de Roca, y luego Perón impulsa eso, el proyecto de educar para ser agente transformador de nuestra sociedad a partir de un conocimiento cultural para el desarrollo de la región. O sea, la educación crea densidad nacional, porque un Estado, para ser soberano, estas son las cuestiones que por allí están eclipsadas en el debate educativo, debe tener soberanía. La soberanía posible en un mundo interdependiente y asimétrico como el de la globalización, ya no soberanía en el sentido de autarquía absoluta, y esa soberanía plena o posible tiene que poseer 5 dimensiones, ese poder. Una dimensión política, o sea, la calidad institucional, claro, y dirigencial, y la democracia participativa, social. Segundo, la dimensión económica, aquí es la capacidad muscular para generar procesos de desarrollo endógeno, y acá diferenciamos desarrollo de crecimiento, desarrollo con distribución equitativa de la riqueza. Sí, sí. Dimensión científica tecnológica, acá entra en juego algo que está muy vinculado a la educación, porque la tecnología, que es la aplicación práctica de la técnica, debe partir de un conocimiento propio, porque de lo contrario perdemos soberanía tecnológica. El caso más relevante ahora de lo que estamos hablando es el financiamiento, por ejemplo, del INVAC. Sí, el proyecto nuclear argentino en estos momentos, precisamente por la alianza geopolítica de Milei con la OTAN, está siendo atacado, Miguel. Está siendo atacado. Somos exportadores de reactores nucleares a partir de un conocimiento propio, de un proyecto que en un momento tuvo que ver con el Consejo Nacional de Posguerra que había armado Perón. La cuarta dimensión, siempre del poder, que es uno, es la dimensión militar, es decir, la política de defensa va más allá de la pata militar. Somos todos, la nación, y la defensa tiene el componente de todos los habitantes para la integridad territorial, la cohesión interna, pero al mismo tiempo, en lo que hace a la planificación militar, debe haber una geopolítica propia de cómo nos ubicamos en el mundo, en la región y en el mundo, porque ¿de qué vale tener un presupuesto militar si vamos a ser apéndice de otra geopolítica, de otros actores? Claro. La Argentina hoy está sin geopolítica. Y en quinto lugar, y el más importante de todo, es la dimensión cultural. Es decir, la soberanía más profunda de lo que dije anteriormente está dada por el grado de autopertenencia histórica y nacional, el grado de autoconciencia histórica para distinguirnos en el nosotros con el otro. Y en eso la educación juega un papel de polea transmisora de la cultura. Es decir, que la cultura es lo amplio y la educación es una herramienta pedagógica de la cultura. Claro. Sin embargo, acá hay una gran confusión en las carreras universitarias, porque la pedagogía, la didáctica, que es la forma de enseñar, fue superando
fue absorbiendo a toda la ciencia de la educación, así como la finanza han absorbido a la economía. Sin duda, Miguel. O sea, se pierde la perspectiva general, ¿no? Cuando se va a un área. Entonces hoy las discusiones en educación en nuestros países y principalmente en la Argentina de hace mucho tiempo es la segunda pregunta central. Y la primera desapareció, que es la estratégica. Es cómo vamos a enseñar. Es decir, si vamos a enseñar las artes, las técnicas que vamos a ocupar para el cómo vamos a enseñar, pero no se discute qué vamos a enseñar en los contenidos. El qué vamos a enseñar implica que toda institución educativa debe tener una visión, una misión que deviene de los lineamientos del Estado y a partir de allí una inserción en el micro y macro entorno para el desarrollo de las personas, de nuestro potencial crítico y del microentorno social y del macroentorno social. Sí, de la comunidad y del país, Miguel, porque... Eso hoy no hay. Claro. Claro. Entonces, al no haber eso, estamos ante un cáncer con metástasis y entonces hay que atacar con rayos. Lo que no sabemos es desde dónde. Entonces, en mi opinión, hay 4 o 5 elementos que no podemos no dejar de desconocer del escenario actual para no irnos demasiado lejos. Estamos haciendo una conversación lógica para no cansar a la audiencia. En primer lugar, estamos en una tercera guerra mundial, de atrozo, dice el Papa Francisco, pero que cada vez se va acelerando más. Hemos visto una guerra en la cual se entrecruzan todas las tecnologías y tácticas militares de todas las épocas. Ayer, si nos fijamos lo que ocurrió ayer en el Líbano. Increíble, ¿no? La explosión de los Vipers. O la guerra digital, o la guerra cibernética, o la guerra a través de armamento vinculado a la inteligencia artificial y a la cuarta revolución industrial. Hoy, por ejemplo, con impresoras 3D se pueden imprimir todo tipo de armas con la misma letalidad como si fueran reales, o la automatización de los soldados a través de los robots, o los ejércitos privados a través de las compañías de contratistas que son escenarios. Eso es por un lado un escenario global, un escenario económico financiero donde la guerra económica entre China y Estados Unidos es lo que el punto uno, pero al mismo tiempo hay un proceso de desdolarización de la economía mundial y de emergencia de criptomonedas y de emergencia de nuevas áreas vinculadas al Pacífico Índico, que son de la economía emergente, los BRICS, que ya crecen más que los países llamados occidentales. Por el otro lado, una cuarta revolución industrial en que por primera vez hay un tipo de inteligencia creado por el hombre a través de chip, a través de un diseño de programas de software en el que se vinculan los algoritmos, el Big Data y la inteligencia artificial, porque esos chips tienen capacidad de resolver problemas y de tomar decisiones ya con autonomía, y a medida que va tomando mayor autonomía, ya se corre el riesgo y ha ocurrido que tomen autonomía por primera vez un tipo de inteligencia que disputa al hombre el rol de
quién es más apto. No estamos hablando de la evolución, de la teoría de la evolución de Darwin, estamos hablando de máquinas, robots. Estamos hablando, Miguel, del transhumanismo, Del ¿no? transhumanismo, concretamente de hombres prótesis, con una capacidad de almacenamiento de datos masivo y una capacidad de resolución de problemas, pero que no tienen conciencia ni ética. Es lo que enunció en el G7 hace muy poco, el único que está abordando el tema desde una perspectiva de antropológica trascendente, que es el Papa Francisco. Esto está ausente en las discusiones políticas. Yo me imagino que si Perón viviese, estaría hablando 10 veces por día de este tema. Claro. Y cuarto, esto vuelve la modalidad virtual en educación que se fue instalando en un marco de fraccionamiento de los problemas de conectividad que nosotros tenemos. Acá tiran una bombita en las toninas, que de la cual dependemos de Internet y quedamos sin Internet, 3 bombitas de agua. Entonces, porque no sé si usted sabe, seguramente debe saber que nosotros dependemos de los cables submarinos en Internet Argentina de las toninas. Sí, sí. Y eso no se sabe bien, no se conoce el desarrollo cibernético nuestro, aunque la Argentina es un país importante en diseños digitales, o sea, siempre está la capacidad intelectual de otrora de Argentina, después en nuestra economía, después del área de complejo ganadero y carne y soja, diríamos, del campo. Sí, el tercer nivel de venta, de exportación de la Argentina son bienes digitales, ya sea programas. El conocimiento, el llamado conocimiento. Sí, la sociedad del conocimiento. Y bueno, entonces, pero toda esta situación vuelve débil porque también hay redes sociales que vinculadas a empresas tecnológicas globales, no solo que nosotros conocemos las occidentales, pero también China tiene sus propias redes, Rusia, porque se está rediscutiendo la soberanía digital. Es interesante seguir los acontecimientos de lo que está pasando entre la disputa de Brasil y Elon Musk, que Elon Musk quiere que no se los controle a sus empresas digitales y Brasil quiere instalar el debate de la soberanía. Claro, Miguel, yo pensaba respecto a ese tema del entredicho entre Lula, en realidad, como vos decís, entre el Estado brasilero y Elon Musk, que es uno de los dueños del mundo, por así decirlo, ¿no? Es la oligarquía, es uno de los referentes de la oligarquía mundial del dinero, ¿no? Y del transhumanismo, ¿no? Porque es un referente que vive ponderando todas estas tecnologías sin ninguna clase de límite ético, ¿no? Y bueno, pensaba que importante que es el punto de vista de Brasil, porque así como, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial, se creó todo un derecho supranacional, lo crearon las potencias vencedoras a través de la ONU, también crearon los organismos financieros internacionales, todo supranacional, toda una institucionalidad supranacional, pero interestatal, ¿no? Y acá estamos hablando de una supranacionalidad, pero desde el sector privado, ¿no? Ya desde las multinacionales o desde estos actores específicamente como Elon Musk, que ya están en un nivel digamos, de acción muy significativo, ¿no? Con respecto a los estados. Sí, hoy hay actores individuales que son los dueños de las grandes empresas internacionales digitales, por ejemplo, o los jefes de la mafia de narcotráfico. Claro. Que son actores de la política mundial, porque, por ejemplo, le doy un ejemplo,
el caso de él, lo que se está discutiendo es que el derecho internacional de posguerra, creado por Estados Unidos, lo que se denomina comúnmente, entre comillas, la comunidad internacional, está vetusta y anacrónica y están haciendo una nueva comunidad internacional, entre comillas, y lo que se discute es quién va a gobernar la nube. Claro. O si va a haber regla mínima de juego, porque el derecho internacional no es coercitivo. En el fondo es la ley del más fuerte, pero por lo menos si va a tener 3 o 4, 5 puntos de consenso que le den ciertas reglas de certeza para que no penetren como de hecho está ocurriendo. Es decir, y en ese tema, volviendo a la educación, son los grandes temas, porque si nosotros entendemos que la educación es transmisora de información, a mí no me sorprendería que corrientes neoliberales o estas llamadas paleo-libertarias sostengan que las máquinas, las computadoras, tienen mayor capacidad de información y de almacenamiento que el docente, y desde esa perspectiva sí. Entonces demos de baja, el docente ha cumplido su ciclo histórico en el proceso educativo, achicando al gasto, al estado mínimo, ¿no? No olvidemos que acá hoy el área de educación es una secretaría. Sí, sí, sí. Y si entendemos a la educación como transmisora de un sujeto cultural de conocimiento, habilidades, técnicas para nuestra soberanía cultural y de valores, el docente sí fue, es y será fundamental. Es pero fundamental. desde esta perspectiva requiere toda una política nueva. Claro. No podemos estar discutiendo este horizonte futuro que ya está con nosotros con viejos discursos anacrónicos y repetitivos de decir Jauretche tal cosa, Escalabrini. No, ese es nuestro acervo, sino es repensarlo a Jauretche en función de las exigencias actuales. Ese es nuestro rol, sin tener el peronómetro o de decir lo que yo digo, basta, yo sí lanzar un debate, y en ese sentido el pensamiento nacional está muy débil ante estas dinámicas nuevas. No nos olvidemos que acá en la Argentina yo creo que la novedad es la crisis del sistema político, me refiero del microsistema político, es la crisis del peronismo, que puede ser una oportunidad o de vía de extinción del peronismo, entendiendo al peronismo como un movimiento liberador, antiimperialista, social, continentalista, así como lo entendió Perón. Y yo siempre digo eso, remitámonos para no hacer de esto tomo al discurso del 12 de junio de 1974, cuando el último, cuando él se despide y ratifica eso: unidad nacional, liberación continental y justicia social, independencia económica y comunidad organizada. Ahora, eso, diríamos, está en crisis hoy, y hemos sido derrotados por un partido digital, porque el radicalismo irigoyenista también está totalmente, ya desapareció, está mucho peor que... Entonces, acá ganó, por primera vez ganó ya la derrota, el triunfo de Macri fue por primera vez un triunfo electoral democrático de sectores que vinculados a lo
sectores conservadores, liberales de la Argentina que siempre irrumpieron por golpe de Estado. Inclusive Mitre y Rivadavia, ellos son herederos, ellos vinieron con golpe de Estado. Y luego la experiencia inédita con Milei de un partido digital que al mismo tiempo, pero esto es producto de la crisis nacional del peronismo y la emergencia de un partido digital, decía, que articula aparentemente Milei, aparentemente, con alianza con los sectores del macrismo que están disgustados con Milei en tanto y en cuanto no ocupan los espacios de poder que supuestamente se compromete Milei, pero forman parte del mismo espacio político, en alianza con la patria financiera y de los concesionarios. Bueno, ese es un elemento fundamental, Miguel, porque... A nivel local y a nivel internacional, con alianza en esa oligarquía financiera globalista norteamericana judía y que entonces, y con sectores del fundamentalismo rabínico, y esto hace de que este poder inédito en la Argentina y que hay que desentrañarla desde un pensamiento nacional que nos exige repensarnos a fondo. Si gana Bolsonaro, Lula está en una situación delicada porque Brasil es grande, Bolsonaro, hay fuerzas conservadoras en Brasil que apoyan a Bolsonaro en conjunto con la iglesia neopentecostales que tienen 117 legisladores. Solamente el carisma de Lula ha logrado el triunfo y hoy en estos momentos Lula está un poco liderando, es el único que mantiene la bandera, pero un poco en soledad en esta América del Sur debilitada. Entonces, el tema educativo acá en Argentina, volviendo de nuevo para no ir al tema, carece totalmente de debate y de discusión de parte nuestra. Uno lee datos de UNICEF alarmante. Acá hay 1 millón de niños que no comen a la noche. Bueno, Miguel, quería hacer esta observación a propósito de lo que estabas mencionando del cuadro argentino y de la emergencia de Milei, ¿no? Milei, como emergente político, como así también lo fue Macri, es la respuesta a la crisis de una democracia que ha multiplicado la pobreza, precisamente porque los partidos tradicionales han abandonado las viejas banderas programáticas. Hablamos del radicalismo y el peronismo, ¿no? Han abandonado las viejas banderas programáticas que tienen que ver con el trabajo, con la estructura de derechos básica de una comunidad, ¿no? La educación, el trabajo, la salud. Bueno, se ha ido abandonando. Eso es totalmente demostrable en la estadística, ¿no? Porque desde la última dictadura militar a hoy, a través de este modelo financiero que sigue vigente en sus líneas estructurales, más allá de algunos cambios particulares muy digamos, secundarios, bueno, la pobreza ha crecido 7% acumulativo anual desde entonces. Esto es una bomba. ¿No? Ni siquiera la Alemania de Morgenthau, ¿no? Aquel proyecto inicial de Estados Unidos de castigar a Alemania desindustrializándola y llevando a la miseria absoluta a la misma población alemana después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera esa Alemania tuvo la continuidad en el tiempo, ese proyecto, digo, que está teniendo en la Argentina este modelo que multiplica la pobreza, multiplica el desempleo. Entonces, en ese contexto hay que entender la emergencia de un discurso como el de Milei, ¿no? No es una casualidad. El peronismo, históricamente, al abandonar estas banderas, también hay que reconocer, como dicen
muchos analistas, que a partir de distintas deformaciones de su doctrina originaria, de su perspectiva original, bueno, el entrismo de derecha y el entrismo de izquierda han, de alguna manera, han vaciado de contenido el peronismo. Quizás estemos en un momento de gestación de un tercer movimiento nacional, así como desapareció oportunamente el irigoyenismo. Bueno, el peronismo quizás está en vías de extinción, ¿no? En este momento en particular, dadas las circunstancias, Miguel. La democracia, no tomemos al gobierno, para no irnos tan lejos del proceso de reorganización más nacional, entre comillas, sí, sí. Sino a partir de Alfonsín, está en deuda total y ha fracasado, como hemos fracasado, y yo creo que hay que remitirse a este estudio que ha hecho ese gran economista argentino y que demuestra el 7% acumulativo de la pobreza en Argentina, que es Carlos Leiva, que hay realmente un patriota y uno de los grandes pensadores argentinos. Ahora bien, mi hipótesis ya más contundente es la siguiente. Yo pienso que ahora es como que se me abrió el velo. Yo pensaba hasta hace muy poco que las oligarquías cupulares políticas, aquí entran todos, estaban subordinadas a la patria financiera. Y tomaba como dato central dos elementos. Para manejarme con hipótesis y no digan demostrable y no digan que estoy hablando en el aire. Uno, no haber tocado la ley de entidades financieras de Martínez. Y la otra, nadie ha tocado, esto se inició con Alfonsín y luego con Menem, los gobiernos de la Rúa, Dualde y los dos Kirchner, y con Macri, la jurisdicción en temas de deuda con el CIADI, o sea, con los tribunales norteamericanos del banco que decide el Banco Mundial. Es decir, esto es importante, nadie lo ha denunciado, esto que empezó en la época de Alfonsín. Los mismos estudios, más aún, y esto vos que lo entrevistás se lo podés preguntar a Leiva, los mismos estudios jurídicos que han defendido en los juicios multimillonarios, los estudios de abogados que defienden a la República Argentina, que defienden entre comillas, son los mismos estudios de los mismos abogados que defendieron en distintos gobiernos. Esto es interesante, este dato. Estos dos indicadores son muy contundentes. Entonces yo pensaba que las oligarquías cupulares partidocráticas estaban subordinadas a la patria financiera y podíamos poner como ejemplo al Banco Macro dentro de este esquema. El Banco Macro, que es una cooperativa que nació vinculada en la época de Isabel a Ricardo Sin. A Broderson y a Lieto Guadañez, se llama Macro por los informes que le pasaba Rodrigo por debajo de Santos, y se llama muy agradecido a Celestino Rodrigo. Esto hay que machacarlo, lo denuncian los calcaños. Ahora, yo veo ahora, en una etapa evolutiva, que sectores de ese élite, oligarquía política, hoy se fusionó con la oligarquía financiera. Entonces forman parte del mismo bloque. Bueno, de hecho, Miguel, un dato para aportar el paradigma era
Manzano, pero... Por eso te iba a decir, Miguel, fíjate que a esto que vos mencionás, un aporte. Manzano es parte ahora, es empresario minero, ¿no? Se dice que, digamos, no, Manzano, que viene del menemismo, ¿no? Por supuesto, pero hay otros integrantes de distintos partidos que están incurriendo en el negocio petrolero, en el negocio minero. Galluccio, ¿no? Galluccio, que fue Bueno, el Cristina presidente de YPF. tiene acciones en mercado, eso lo declaró en Mercado Libre, que es una empresa que se niega a pagar impuestos y que se fue a Uruguay. Galperín, ella en su declaración jurada declaró que tiene acciones en Mercado Libre, el propio dueño lo asintió, a pesar de que manda a su emisario a insultar a Galperín. Pero es decir, que acá se fusionó todo, ¿viste? Claro. Romero de Salta, bueno, Nocilia, bueno, eso hoy es un entramado público y secreto simultáneamente, pero que eso hace de que en la Argentina podemos hacer un escenario que, digamos, hay una oligarquía que atraviesa todo lo político, que es financiera política y con las privatizaciones y con los concesionarios, todo financiera política, y luego queda, al ser financiera política, lo que queda es un sector del peronismo se alió con ellos a través de Pichetto, con Macri, y por el otro lado queda una Argentina culturalmente resistente, sin expresión política, débil y frágil, porque no nos debemos idealizar. Nosotros como pueblo tenemos nuestras debilidades y fragilidades, porque uno solamente puede explicar la permanencia en la encuesta de Milei, que son elocuentes, yo he visto, encuestas serias, diríamos, yo no me voy a guiar por lo del rating, evidentemente hay un desgaste, pero más allá de eso, su permanencia es a través del anestesiamiento de la guerra cognitiva que nos imponen las redes sociales. Eso es algo nuevo, inédito, y hoy nadie lee, no existe. En la época del revisionismo, la resistencia peronista fueron dos pilares, se habla del movimiento obrero, nomás no, fue el movimiento obrero y el revisionismo histórico. Y los sectores obreros y las clases medias se nacionalizan a través del revisionismo. Por ejemplo, en el año 66 hubo 10 ediciones del Medio Pelo de Jauretche. Impresionante. Hoy nadie lee. Entonces, a lo que voy concretamente, para no desviarnos del tema central, es que debe haber una respuesta. Primero, recuperar el prestigio docente, dándole al mal llamado maestro, porque es maestro en la medida en que es una guía de vida, pero el título del profesor para la enseñanza primaria. Ese título profesor para la enseñanza primaria, que son 4 años de estudio, es un título superior, no es maestro normal que desapareció en el año 70 del siglo XX. Hay que darle un gobierno, una política nacional de que cada universidad de la región o de la provincia dé 2 cortes en forma gratuita para que hacerlos universitarios en 1 año y medio de estudio, un plan especial, reconociéndole los 4 años de estudio en un terciario, se reciban de licenciado en educación primaria. Y entonces ahí vos limpiás el sistema, en el buen sentido lo jerarquizás. Se jerarquiza, claro, esa es la búsqueda. Y hay que eliminar todos los cursos truchos que arman de los consejos de educación, en el cual allí se producen verdaderos cursos de desprofesionalización y no de profesionalización. Y en el nivel secundario hay que unificar, porque si no algunas provincias tienen
títulos de los profesorados, me refiero, no son nacionales, sino provinciales, profesor de nivel secundario y profesor de nivel superior. No todos los profesorados tienen que ser de nivel superior, porque si no vos le estás condenando a ese profesor para el nivel secundario a que trabaje en 4 ciclos, ¿no? En 4 cursos. O sea, el docente se transforma en una persona desocupada, haciendo cualquier cosa y desjerarquizada. Y fortaleciendo eso, ahí sí hay que rearmar la carrera universitaria con títulos intermedios, como de hecho lo hay. Pero acá se habla solamente de la universidad y el desfinanciamiento del sistema universitario, pero no se habla del nivel primario y secundario. Y resulta que a la universidad solamente de cada 10 alumnos llega 1. Y encima de cada 10 alumnos en la universidad terminan 4. Entonces, acá hay que hacer hincapié, hay que empezar por algo. Y luego darle un sentido a la educación virtual en la cual el docente no pierda su rol, porque si no, en cualquier momento van a aparecer los robots dando clase, y hay que recuperar la alianza. En esto no hay fórmula, sino en la comunidad organizada que pasa por la vecindad, la importancia de la democracia vecinal, por eso la educación, los municipios tienen que tener responsabilidad en el área de educación, porque la educación primaria en América y en Argentina nació así, de las escuelas cabildantes. Eran los cabildos, y la escuela de la patria dependían de los cabildos, la escuela que manejé antes de la ley de educación primaria, la famosa pedagogía comunal de ese gran pedagogo cordobés de la Reforma 18, Saúl Taborda. Entonces, eso es lo que hay que recuperar para lograr una planificación en el cual yo no me salvo solo, sino que nos salvamos entre todos en la medida en que entre todos fortalezcamos a la comunidad y simultáneamente la comunidad me fortalezca a mí. Pero Miguel, ¿cómo reconstruir el país a partir de la educación y de los educadores como herramientas de la soberanía argentina, ¿no? Claro. Porque del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos la inteligencia artificial que está dominada por actores, por empresarios mundiales que precisamente no quieren que la soberanía de los países. Claro, y los contenidos están, eso es lo que se está discutiendo en Brasil, quién pone o quién regula los contenidos. Claro. Entonces, desde esa perspectiva hay que rediscutir todo, me parece a mí, y por supuesto que por añadidura después vendrán las discusiones del salario. Otra de las cuestiones que es muy grave es la inequidad salarial, no solo en los docentes, sino en el empleado público, en lo que el federalismo hoy es prácticamente una palabra muerta. Es decir, un empleado público o un docente de Cava, o inclusive de provincia de Buenos Aires, gana 3 veces más que un docente que tiene las mismas funciones de una provincia, 3 o 4 veces más. Acá, por ejemplo, un funcionario o un empleado de máxima jerarquía de una provincia de la Mesopotamia, llámese Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones, está ganando 700, 800 mil pesos. Estamos hablando de un cargo de jefe de departamento o director, y de acuerdo a la antigüedad. Hoy ese mismo y un docente está ganando con las máximas horas de un secundario, 42 horas está ganando ese dinero. Claro, realmente. Eso un empleado de la jerarquía mínima en cualquier estamento del Estado gana 1.500.000 y luego va subiendo, o sea, casi el doble. Y ni que hablar un docente
O sea que hay inequidades dentro de nuestros propios nichos. Un docente gana el doble. Todas estas discusiones, Miguel, hay que ponerlas sobre la mesa en este momento con las complejidades que mencionabas, que describías sobre el escenario mundial, el escenario argentino, la partidocracia. Claro, si no, uno lee en el diario y dice, el sindicato tanto firmó paritaria o el gobierno aumentó, pero no es así, el aumento en Cava y en las provincias hay otra paritaria, entonces hay que ver, hay que estudiar. Yo no tengo la respuesta a esto, simplemente el diagnóstico. Dije, ¿qué es lo que hace de que haya en Argentina ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta? Claro. Nombre del federalismo. Claro, claro. Bueno, no nos olvidemos que en Argentina estas inequidades regionales se han dado en distintas etapas históricas. De hecho, el cordobazo, por ejemplo, surge porque la patronal metalúrgica no quería reconocer en Córdoba el mismo salario que en Buenos Aires. Claro. Estamos en lo mismo, es decir, acá el tema impositivo, el tema del federalismo, el tema de la educación, el tema de la defensa nacional, de la seguridad, y bueno, quedó todo amesetado, no se discutió más nada. Ahora lo que se quiere hacer, todo, pero todo pasa porque hay que discutir holísticamente qué entendemos por soberanía y luego ir agarrando las áreas, como estamos hablando nosotros en forma general, el tema educativo. Ahora, no se puede abordar el tema educativo desvinculado del Estado, o la educación, o la seguridad desvinculado del Estado, o la defensa, o la inteligencia nacional. No, no. Bueno, ahí hay todo un tema con la sobreideologización, Miguel, respecto a la cuestión de la falta de entendimiento de lo que es el Estado-Nación, ¿no? Porque muchos sectores, incluso sectores progresistas o de izquierda, hablan de cuidar los derechos, de proteger los derechos, pero ¿qué derecho se puede proteger si uno no protege el Estado, ¿no? Y cuando uno ve el análisis histórico que esos sectores o algunos de esos sectores realizan sobre el Estado-Nación, hay un rechazo a la idea del Estado-Nación, ¿no? Y es una mala interpretación en un país oprimido, ¿no? Usando las categorías de Lenin en la Segunda Internacional, es una mala interpretación, ¿no? Digamos, aquí, como decía Lenin, en los países oprimidos, el rol central del proletariado es luchar contra el imperialismo. El Estado-Nación, circunstancialmente, es una herramienta fundamental para cuidar los derechos de los proletarios, de los trabajadores, de los obreros, de la nacionalidad. Bueno, resulta que todos estos debates, Miguel, han sido desvirtuados también. Entonces, tenemos sectores que están en contra del Estado-Nación, ¿no? Es algo paradójico. Bueno, se nos devoraría mucho la conversación, pero ya que estamos hablando de educación, y te voy a dar un ejemplo. La seguridad ciudadana, que es el paradigma de entender que la seguridad es la política que vela por la protección de los ciudadanos y del orden, gestionando el conflicto, es un área vinculado al Ministerio de Seguridad. Muy bien. Pero dentro del Ministerio de Seguridad, esto viene de gobiernos anteriores y sigue ahora. Hay instituciones educativas. Claro. La Gendarmería tiene un instituto universitario. La Federal tiene un instituto universitario. La Prefectura tiene un instituto universitario.
estamos hablando de fuerzas de seguridad militarizadas que conforman, en el caso de la federal no, que conforman el sistema de seguridad nacional. Las policías provinciales tienen sus academias de cadete y algunas provincias hay universidades que enseñan, los policías se especializan allí, como en Mendoza, en Misiones. Y sin embargo, no hay un control educativo del Ministerio de Seguridad. Tiene que haber un ministro de Educación dentro del área, o digo un ministro, hay que poner otro nombre, un equipo de educación dentro del área del Ministerio de Seguridad. Claro, ¿quién define esos contenidos? Para definir estratégicamente, claro, con qué concepto estratégico de seguridad, porque hay múltiples definiciones. Yo puedo decir que la seguridad es cuidar la frontera. Y en muchos estados, inclusive de América Latina, la seguridad es también defensa nacional. Por ejemplo, en Paraguay. Entonces, en ese caso, la Gendarmería tiene su propia definición de seguridad. La prefectura su propia definición de seguridad. O sea, se feudalizaron los conceptos de seguridad y no hay un concepto de Estado de seguridad. Entonces, los gobiernos mal llamados progresistas, porque ni fu ni fa esa palabra, eran gobiernos, acá seguimos hablando de patria chica o patria grande, claro, progresistas en ciertas cuestiones ideologizantes y nada más, pero antinacional. En el fondo, de lo que se trata es que dejan a las fuerzas de seguridad, paradójicamente, lo que ellos dicen que no hay que hacer, que gobiernen la educación. Entonces se produce un gobierno político de la seguridad, de las fuerzas de seguridad, y un desgobierno político de la seguridad, porque no hay conducción política. No hay unidad de concepción ni unidad de acción, Miguel, ¿no? Precisamente hablábamos de la generación del 80 y todos los procesos de unidad nacional que tuvieron. Ahí había, uno puede decir cualquier cosa de Mitre, pero había unidad de concepción nacional. Cualquier cosa de Roca, pero había. En Irigoyen había, en Perón había, después no hubo claro, más. Claro. Y ahora tampoco. Los profesorados, te vuelvo a repetir, al ser un ministerio sin escuela y quedamos con ministerio con universidades, hay profesorado en algunas provincias de nivel se llama profesor de nivel secundario en historia. Yo cuando me recibí de profesor de historia, que fue mi primer título en el año 89, era antes de la ley, porque la primera ley, en Argentina hay 3 leyes de educación, es lo que no se sabe, porque no, de estos temas es como egiptología pura. La ley 1420, que usted hablaba hoy, luego la ley nacional de educación que se da, la ley federal de educación que se da con Menem, Salonia era el ministro, estamos hablando de 1994, y luego la ley nacional de educación que con Néstor Kirchner en el 2006, que Filmu era el presidente. El ministro. Entonces, yo cuando me recibí, los profesorados dependían de la nación, porque la primera ley que articula todos los niveles del sistema se dio recién en el año 1994. La única legislación que había era para el nivel primario, la ley de educación primaria obligatoria, la ley 1420. Estuvo 100 años en vigencia. 100 años. Entonces, yo soy profesor superior en historia. Profesor nivel superior, o sea, podía dar clases. Lo que sí
para ser licenciado la ley me reconoce el título para poder articular mi estudio. Claro. Por la ley federal de Menem. Kirchner realizó lo mismo, pero ¿qué pasa? No se unificó, se dejó a criterio del Consejo Federal de Educación, o sea, a criterio de cada ministro de Educación de turno de la provincia. Entonces hay provincias que tienen vos estudiás historia, por ejemplo, querés estudiar historia, te va y te anotás, y todos los profesorados de historia son profesorados de nivel secundario de historia. Esto ocurre, por ejemplo, en Corrientes o en Misiones. Y hay en algunos institutos y en otras provincias que se retomó el viejo concepto de profesor de nivel superior. Entonces, cada legislación es como si fueran 24 estados distintos. Está balcanizado, ¿no? Todo balcanizado, es terrible el tema. Entonces, si no existe una unidad, ¿qué vamos a estar hablando del Mercosur educativo si está balcanizado? Internamente estamos balcanizados, y uno de los grandes problemas es que para lograr la ciudadanía regional, que nos hace ciudadanos de un bloque o de un estado-región, no hay homologación de título. No hay homologación de título. O sea, yo me voy al Paraguay, si soy médico, que me tratan como si yo fuera tipo el 5º año y así. Todo lo que se dice que hay homologación es mentira. Yo conozco bien, es mentira. Se han firmado protocolos, sí, pero nunca se hizo seguimiento de ese protocolo para que se cumpla. ¿Cuántos desafíos, Miguel, que tenemos en esta hora, ¿no? Volver a generar una unidad, un proyecto de nación que por supuesto tenga unidad de concepción, hablando específicamente de la educación, ¿no? Como en todas. Y otro gran tema, y con esto más o menos podemos darle para que no seamos un poco desordenados, es también identificar las amenazas. Una de las amenazas, lo que voy a decir es delicado, pero lo voy a decir, es que en un sistema educativo, el sistema educativo es la política integral que realiza un Estado, ya que estamos hablando, un Estado acreditando conocimientos para ejercer profesión a través de sus instituciones. No existe la educación pública o educación privada. Todo educación pública. Lo que existe es educación pública de gestión privada y educación pública de gestión pública. Muy bien. Entonces, por ejemplo, la Universidad Católica de Santa Fe es una educación pública de gestión privada, pero el título que me otorgan es público. Me reconoce el Ministerio de Educación, muy bien. Pero ¿qué ocurre? Esa acreditación máxima que te da la instancia máxima de contralor del sistema educativo, luego es eclipsado por los colegios profesionales, que son nichos de corrupción en muchísimos casos. Entonces no te dan la matrícula, y ahí se producen los más grandes negociados, porque vos tenés el título, pero de acuerdo, tenés que pagar para que te matriculen. Muchísimas veces un absurdo total. Entonces yo tengo que, para que me matriculen como médico, debo pagar al colegio profesional o al colegio de abogados, y así sucesivamente. Y así se va fragmentando y perdiendo poder el Ministerio de Educación. ¿Cuántos desafíos, Miguel? ¿Cuántos temas que están relacionados? Hablábamos de la historia argentina en materia educativa, en materia de unidad nacional, que bueno, que nos vuelve a convocar en esta hora, porque parece que estuviéramos en la etapa nuevamente, ¿no? En aquella etapa. Y yo creo que el desafío, y con esto termino, es de reconstruir. Es un salto monumental. El Estado-ciudad, que decía Metol Ferrer, que es la Argentina, y por lo menos echar los cimientos para el Estado continental en generar una alianza mínima o intermedia con Brasil. Hoy el escenario no es adverso, pero la historia de América Latina es justamente la lucha
permanente entre panamericanismo y monroísmo. Sin duda. Es decir, en ese luchar, reconstruir nuestro Estado para ponerlo en funcionamiento, para insertarlo en una alianza con Brasil. En esa clave de integración está el futuro de Argentina y de América Latina, seguramente. Así que, y hoy hay una situación de gran orfandad. Lula es muy importante, pero hay que estar atentos en reconstruir a nuestra comunidad, a nuestro pueblo, empezando por la democracia vecinal, los municipios. Sin duda. Y la educación como un elemento central. Central de generar densidad nacional. Sin duda. Miguel Ángel Barrios, doctor en educación, profesor de historia, magíster en sociología, doctor en ciencia política también, como decíamos al principio de esta nota. Muchísimas gracias por estas reflexiones, temas importantísimos, complejos, pero desmenuzados en esta nota como para tenerlos en cuenta a la hora de, bueno, de reflexionar, ¿no?, sobre lo que está pasando en nuestra querida Argentina. Le mandamos un fuerte abrazo, Miguel, y seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Luis, muy encantado y muy cómodo siempre de conversar contigo, así que seguimos en contacto. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.